Si usted se da cuenta, mire, estamos hablando de 21 grados, ¿cierto? Entonces hay dos tipos de correcciones. Una que es corrección por densidad, que esta es para el higrómetro 151H, y esta de concentración por 152. Entonces, en nuestro caso es 0.3. Entonces vamos a colocar acá 0.3, ¿cierto? Como todas las realizamos con ese valor de temperatura, ¿cierto? Entonces ahí tenemos, ¿sí? 0.3. ¿Listo? Suponiendo que todas las lecturas se realizaron con esa temperatura, suponiendo que todas se realizaron con 21 grados. ¿Listo? Entonces nos tocaría la misma corrección por temperatura. ¿Listo? Entonces ya hemos llenado esto, ¿cierto? Entonces, lectura real del hidrómetro, pues nos tocaría llamar acá la lectura real del hidrómetro, o sea, la lectura que tomamos. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, ahora dice corrección por defloculante y punto cero. Corrección por defloculante y punto cero. Ahora, nosotros digamos que la lectura inicial del hidrómetro más agua más defloculante fue 7, pero añadiendo el menisco, ¿no? Añadiendo el menisco, ¿vale? Entonces, si nosotros acá establecemos la corrección por defloculante y punto cero, ¿qué es la corrección por defloculante y punto cero? Pues la que yo les decía que hagamos aquí, miren, que hagamos aquí, que nos había dado 106, pero si le sumábamos lo del menisco nos daba 7, ¿cierto? Y al final nosotros ese 7 lo vamos a sumar, ¿cierto? Algebraicamente con la corrección por temperatura, de tal manera de que esa corrección en este caso es 7.3. ¿Listo? Ahora, lectura corregida por menisco. Entonces, como nosotros leímos por encima del menisco, en el suelo, ¿sí? Entonces, a esa lectura hay que sumarle el valor de 1, como lo hicimos acá en la lectura de hidrómetro más agua, ¿cierto? Más defloculante. Entonces le vamos sumando, aquí nos da, ¿cierto?, esa tablita, y ahí dice lectura corregida del hidrómetro, ¿sí? Entonces a la lectura corregida del hidrómetro, ¿a qué va a ser igual? Entonces va a ser igual a la lectura corregida por menisco menos la corrección por defloculante y punto cero menos la corrección por temperatura. Entonces mire que esta es la lectura corregida del hidrómetro, o sea, la lectura, digamos que la lectura sin defloculante, mejor dicho, sin defloculante, ¿cierto? Y sin menisco. Es como si usted pusiera, digamos, en agua sola, sin defloculante y partículas de suelo, entonces esto es lo que le va a dar el hidrómetro, ¿listo? Y sin menisco. Ya para terminar, ustedes lo que van a hacer acá es que dice longitud efectiva. Longitud efectiva, ¿de dónde sacan esto? Entonces se van a la norma y vía 124 y por acá hay esta tablita que es la tabla 1, donde dice, mire, profundidad efectiva, longitud efectiva, que es lo mismo, ¿sí? Digamos que la profundidad efectiva pues va a ser la distancia, mire, ¿cierto? Si nosotros, por ejemplo, tomamos la lectura real del hidrómetro, digamos, ¿qué profundidad efectiva nos va a dar? Si nos regresamos acá un poquito, en el esquema, aquí tiene que estar el hidrómetro. Miren, o sea, si nosotros digamos que definimos cuál sería la longitud, ¿cierto? O sea, nos estaría dando, espérenme, me paso un momentito acá otra vez, nos estaría dando la longitud efectiva 163 milímetros. 163 milímetros. Después nos toca buscar 163 milímetros hasta donde nos da. Mire, 163 milímetros nos va a dar desde lo que es la superficie del líquido, ¿cierto?, hasta el centro de gravedad, ¿sí?, del bulbo del hidrómetro, ¿cierto? Entonces, si nosotros volvemos acá, pues nos tocaría quitarle a 24.5 este valor, ¿cierto?, para que nos dé la longitud efectiva. ¿Listo? Y ya. Esa es la longitud efectiva, o sea, es la distancia, ¿cierto?, desde el líquido hasta el centro de gravedad de ese bulbo.
Ese bulbo está hecho con un polímero, ¿cierto? Que lo que permite es que esté calibrado a una gravedad específica de 2.65. ¿Listo? Entonces, bueno, para ya ir terminando, en longitud efectiva pues nos toca poner ese dato. Entonces, para la, digamos, nos dice lectura real del hidrómetro, o sea, ¿cuál valor tenemos que tomar? Mire, este de acá. 15, ¿dónde está 15? Mire, 138, entonces tenemos que poner 138, 112, 143, 10, mire, tenemos que poner 147, 9, 148, ¿qué sigue ahí? Perdón, este es 8, ¿no? No es 9, 10, 8, o sea, 150, 7.5 sería entre 8 y 7, la mitad, 151, ¿cierto? Entonces, mire, 151, 151, 151 y al final 7. 152, mire, 152, ¿sí? Ya. Entonces, mire, ahí hemos ya, tenemos longitud efectiva, ¿listo? Entonces, para terminar, tenemos que encontrar un factor alfa, un factor K, que es una constante que depende de la temperatura y la gravedad específica, ¿cierto? Para poder encontrar esa constante nos toca irnos acá a esta tabla, que es la tabla 3A de la norma INVIA 124. Como a mí me dio, mire, como a mí me dio una gravedad específica de 2.67 aproximadamente, pues mire, tenemos entre 2.65 y 2.7. Entonces yo tendría que interpolar entre estos dos valores, ¿cierto? Con 21 grados, que es mi temperatura. O sea, yo tendría que interpolar entre 0.0043 y 0.0042. Tendría que interpolar, ¿sí o no? ¿Listo? Entonces, pues, digamos que si yo hiciera ese trabajo de interpolación, me daría, por ejemplo, 0.00428, por ejemplo, 0.00428. ¿Listo? Ese valor es constante siempre y cuando la temperatura sea igual. Miren, entonces yo arrastro aquí, ¿cierto? Mi valor K. Y ya, o sea, no me queda nada, me quedaría un alfa, pero ya se los muestro. Igual, entonces, miren, diámetro, ¿a qué va a ser igual diámetro de la partícula? Aquí es ya lo interesante. Diámetro va a ser igual a valor K por la raíz cuadrada de la longitud sobre el tiempo. ¿Listo? Entonces ya al hacer esa operación, mire que mi diámetro me dio 0.050 milímetros. 0.050 milímetros. O sea, ese fue mi diámetro inicial, ¿cierto? De mi partícula. ¿Cuál fue mi diámetro final? Mi diámetro final fue 0.001 milímetros. ¿Sí o no? ¿Listo? Simplemente es llegar y arrastrar pues acá mi formulita y ya, ¿cierto? Va a haber un valor final que se llama alfa, que ese es para poder, digamos, ya calcular el porcentaje pasante. Entonces, el valor alfa, ¿cómo lo calcula? Mire, muy sencillo, con esta formulita. Ahí le pueden tomar la foto. La fórmula para el valor alfa. ¿Listo? Lectura corregida del menisco por el valor alfa sobre la gravedad, sobre el peso de la muestra, que son 50 gramos, ¿cierto? Por 100. Entonces, miren, ahí ya me dio el porcentaje pasante, ¿sí? Porcentaje pasante. Entonces, ahí ya podemos identificar qué porcentaje de limos tenemos. ¿Qué porcentaje de limos tenemos? ¿Y qué porcentaje de arcillas? ¿Qué porcentaje de arcillas es el porcentaje que es menor de el 0.02, ¿cierto? Por lo que en este caso el porcentaje de arcillas es del 15.93%.
aproximadamente, aunque aquí deberían ustedes interpolar, ¿cierto? Para saber, pues, aunque igual este valor es igual, no pasaría nada, ¿no? También. Porcentaje de arcillas, mire, 15.93%, el porcentaje de limos es 100 menos, ¿cierto? 0.1593. Ahora, aquí hay una salvedad. Mire que nos está dando que la partícula mayor que cogió el ensayo es 0.005. ¿Sí? ¿Por qué no cogió las arenas? Si colocamos material pasante en la malla 10, ¿por qué no cogió arenas? Porque se sedimentaron muy rápido, por eso es que el porcentaje mayor que coge esto, en esencia son limos, porque las arenas llegan, usted sacude, agita y ¡pum!, caen de uno. ¿Listo? Entonces se puede decir que este suelo es un suelo limo arcilloso, es decir, es un suelo limoso, o sea, ya de forma exacta. ¿Listo? Ya el porcentaje coloidal. El porcentaje coloidal se supone que es porcentaje de partículas menores a 0.01. Yo podría tomar este dato, este 15.9, y si yo me voy acá a esta tabla, yo les compartí, ¿cierto? Menor de 15, vean. Entonces, el potencial de expansión de ese suelo es bajo. O sea, ¿qué quiere decir? Que este suelo que yo acabé de ensayar es un suelo no expansivo. ¿Listo? Y ya. Entonces, ese es el ensayo de granulometría por hidrómetro Normandia 124. ¿Listo? Entonces, preguntas. ¿Listo? Al final usted hace su curvita granulométrica y ya. Y eso es todo, ¿no? ¿Listo? Entonces, pues, ¿qué les digo? Entonces pues ya la otra semana lo que vamos a hacer nosotros es ¿qué les digo? Vamos a hacer límites de consistencia, ¿sí?